y también emocionante, y os puedo decir que también emocionante, puesto que la verdad hemos pasado unos momentos muy oscuros para todos, y empezar de nuevo, retomar lo que son nuestras conferencias aquí en el Real Casino de Murcia, en esta institución que nos acoge, con las manos abiertas siempre, pues la verdad que podemos decir que sí que es emocionante. Y por otra parte es emocionante el veros a vosotros aquí, el ver la sala llena de nuevo y pensar que seguimos aquí, que estamos, no vamos a decir en la tierra, que estamos vivos, que seguimos en nuestra asociación y no perdemos el contacto con ella. Durante esta época de pandemia, como sabéis, hemos estado en contacto con vosotros, os hemos apoyado, nos hemos apoyado mutuamente, como hemos podido, con los medios que hemos tenido, a través de teléfono, por comunicaciones, pero siempre unos y otros hemos estado ahí. Yo creo que ha sido importante, tan importante que creo que eso contribuye a que esta tarde estemos todos aquí y con ese deseo, con esa ansia de empezar de nuevo con nuestras actividades, con normalidad, de poder estar en contacto con nuestros compañeros, que quizás estos momentos pasados nos han hecho ver lo necesario que es y cuánto lo hemos echado de menos. Pues bien, la asociación ya hace un tiempo, en este trimestre, ha empezado las actividades presenciales. La ha empezado pues haciendo excursiones, encuentros gastronómicos, preparando de alguna manera actividades que nos inciten a salir de casa y que nos inciten a retomar nuestra vida. Bien prueba de ello, pues yo creo que es el aforo completo de esta tarde. Bien, vamos a hablar esta tarde de la cultura del Algar. ¿Y por qué? Pues porque el sábado, como sabéis muchos de vosotros venís, tenemos preparado una excursión a la Bastida de Totana. Eva ha trabajado y sigue trabajando en la Bastida y en la Almoloya, los dos yacimientos, creo, más importantes del Algar aquí en Murcia. Ahora no lo dirá ella. Uno está en Totana, que es el que visitamos, y el otro está en Priego. Lo que pasa que tiene tiene un acceso bastante difícil y por eso yo no puedo prepararlo para nuestros socios. Yo sí que he estado y lo he visto de mano de ella y de su compañera. Pues bien, la ponente de esta tarde, Eva, se licenció en Historia en la especialidad en Prehistoria, Historia Antigua y Arqueología en la Universidad de Murcia. Actualmente es investigadora predoctoral del grupo de investigación ASOME, Arcoecología Social Mediterránea, en el Departamento de Prehistoria de la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha dirigido numerosas excavaciones y prospecciones en la región de Murcia y participado en diferentes proyectos arqueológicos a nivel nacional e internacional. Desde 2008 forma parte del proyecto Bastida, que lleva a cabo con la Universidad Autónoma de Barcelona, que investiga la cultura del Algar. A partir de 2013, codirige las investigaciones que cada año se realizan en los yacimientos de la Bastida y la Almoloya, como acabamos de hablar. Además, es coordinadora de los trabajos que la Universidad Autónoma lleva a cabo en la región de Murcia en el marco del proyecto Bastida-Almoloya. Su principal campo de estudio dentro de esta cultura es la arquitectura y el urbanismo de esta sociedad. Cuenta con varias publicaciones, libros y revistas especializadas. Bueno, y dicho esto, damos paso a la conferencia. Eva,
Muchas gracias. Adelante, gracias. Tienes la palabra. Ponte aquí, te veremos. A ver. Por favor, desconectar los moldes. A ver. No sé, ¿me quito la mascarilla? Creo que te la puedes quitar porque ¿Sí? hay distancia y va a estar ahí sola. ¿Se me oye bien? Sí. ¿Sí? Si no, te lo acercamos más. ¿Sí? Vale. Bueno, ante todo quería dar las gracias a Magdalena por la invitación de esta tarde. Es un placer volver a esta casa y sobre todo gracias a ustedes por su asistencia. Antes de nada quiero decir que el trabajo que yo voy a exponer esta tarde forma parte del trabajo y el esfuerzo de un equipo, el equipo de la Universidad Autónoma de Barcelona, que lleva más de 30 años trabajando en este periodo de la prehistoria del sureste. Y bueno, tengo la fortuna de estar con ellos, como ha dicho Magdalena, cuando arrancó el proyecto Bastida en 2008. Hace muchos años, por tanto, que yo no trabajo sola y bueno, hacerlo con este equipo multidisciplinar pues te abre nuevas vías, permite enriquecer la investigación y sobre todo, quizá lo más importante es que con el empuje de todos podemos continuar y seguir con estos proyectos hacia adelante. Los yacimientos de los que voy a hablar están en el entorno de Sierra Espuña. ¿Se ve el puntero? En el entorno de Sierra Espuña, que son al sur de Sierra Espuña, La Bastida y la Tira del Lienzo, en el municipio de Totana, y la Almoloya de Pliego, que se encuentra al norte de Sierra Espuña, en el municipio de Pliego. ¿No se oye? ¿Hola? ¿Sí? ¿Se me oye bien ahora? Ahora me oigo yo muy intensamente. Bien. A ver. La cultura de alargar se llama así porque el poblado que más información ha dado hasta la fecha, ¿no? ¿Más? Uf. A ver, empieza a hablar. ¿Ahora? Ah, que es al fondo que no se oye. No. Sí, vale. Ok. Como decía, ¿me han escuchado lo primero? Sí, vale. Como decía, que la cultura del gas se llama así porque el poblado que más información había dado hasta la fecha es el yacimiento epónimo del Argar, que se encuentra en Antas, en Almería, y fue excavado por Luis Siret, que era un ingeniero belga, en el siglo XIX, y su capataz, Pedro Flores. No me puedo apartar. Durante estos primeros años, ¿vale? Estuvieron excavando los yacimientos, estudiando todos estos yacimientos y consiguieron hacer toda una secuencia de la prehistoria reciente del sureste. Descubrió yacimientos tan importantes como el Argar, los Millares, un yacimiento que se llama Villaricos y por supuesto también estuvo en La Bastida. Y fruto de todas estas intervenciones, es que es difícil mantener la postura, todas estas intervenciones, publicó las primeras edades del hombre, donde dieron a conocer todos estos hallazgos, de los cuales muchos de ellos, más de una docena, eran de cronología argárica. Ahora, la cultura, como digo, pertenece a la edad del bronce antiguo, una edad en la que comienzan en el viejo continente, lo que llamamos el viejo mundo. En distintos puntos del viejo mundo empiezan a experimentarse una serie de cambios sociales, económicos y políticos. Estos cambios, estas formas nuevas de relacionarse,
no son formas, nos pueden parecer muy familiares, pero no son formas que son propias del género humano. Estos cambios, como digo, la humanidad había vivido miles y miles de años de ciertas maneras, y en un cierto punto, en todos estos puntos que veis aquí en el mapa, empiezan a experimentar profundos cambios, y es cuando precisamente surge en el sureste de la península la cultura del Argar hace 2200 años. Una de las primeras sociedades, como digo, es el Argar aquí en el sureste. Estas nuevas formas de relacionarse tienen que ver con la concentración del poder, el dominio de unos sobre otros, los conquistadores, los conquistados, la población establecida en clases sociales. Y la sociedad del Argar se caracteriza por estas definiciones que he ido marcando aquí. Son quizá los primeros en poner el cultivo del sureste de la península, y también en vivir en grandes poblados e incluso ciudades, como veremos más adelante, en ser responsables también probablemente de la desertización que tenemos en nuestra región, el sureste, en perfeccionar la metalurgia y en desarrollar una sociedad de grandes desigualdades políticas, económicas y sociales. Va a haber ricos, va a haber pobres, va a haber poderosos, va a haber dominados. Es una sociedad en la que es exponente en esta prehistoria reciente de lo que serían las desigualdades sociales y de la explotación. Aquí tenemos un mapa de lo que sería el comienzo, la zona nuclear del Argar. Comprende las provincias de Murcia y Almería. Estamos hablando de la zona prelitoral murciana y almeriense. Estamos aquí en este primer momento, en el 2200, ocupa un territorio de 2.500 metros cuadrados, que con el paso del tiempo va a ir hacia el norte, hacia la zona de Alicante, hacia el oeste, hacia la zona de Granada, y poco va a ir subiendo hacia el norte, al sur de Ciudad Real, ocupando un territorio de 35.000 kilómetros cuadrados en lo que son nuestras actuales provincias de Granada, Almería, Murcia, Jaén y un poquito de Ciudad Real. Es importante, esta expansión es muy notoria por su expansividad, pero es también notoria por su intensidad, puesto que cada uno de los poblados que se fundan automáticamente van a durar hasta el final del momento argárico. ¿Cuándo sabemos que empieza la cultura del Argar? Pues lo sabemos a partir del carbono 14. Hace décadas, estamos hablando de un grupo que ocupa 650 años y está ubicado entre dos grandes crisis. Por un lado, la crisis del final de la época calcolítica, y por otro lado, la crisis también del final del Argar, pero que viene a coincidir también con otras sociedades contemporáneas en la Europa continental. Y estamos también aquí, veremos que es tan solamente parangonable con el Imperio Romano en esta zona, pero fijaos que son 1.300 años después 1.300 años después que vienen los romanos, se separan de la sociedad argárica. Aquí he colocado un mapa donde he puesto diferentes iconos de las sociedades contemporáneas al Argar. El Argar lo he marcado con ese emblema de poder que veremos más adelante, que es la diadema argárica. Contemporáneo sería la cultura de Netice en Alemania, la cultura minoica de Creta, micénica. Aquí representado uno con la máscara de Agamenón, que es un poquito más tardío, con la dama de las serpientes encontrada en el palacio de Nosos. Y luego también aquí ya os sonará el código de Hammurabi, que es el código de las leyes que escribió un rey de Babilonia en la antigua Mesopotamia. Bueno,
Para definir esta sociedad siempre nos vamos a basar en indicadores arqueológicos. Una cosa es lo que vemos arqueológicamente y otra cómo lo vamos a interpretar. Entonces, nuestro objetivo no es clasificar los objetos, sino hablar de sociedades. Y precisamente las sociedades, las clases sociales, no las encontramos a nivel material, no se quedan fosilizadas en el terreno. Por tanto, nos vamos a ir a esos materiales que encontramos durante los procesos de excavación y vamos a inferir toda una serie de características básicas a partir del estudio de esos objetos. Y os voy a mostrar esas características que he comentado anteriormente. Voy a ir mencionándolas, intentando ilustrarlas lo mejor posible para que se comprendan bien. Bien, en época del Argara inicial, es decir, en el 2200 antes de nuestra era, se ve cómo hay un cambio de patrón de asentamiento con respecto a la época precedente, es decir, a la época calcolítica. Si los calcolíticos, la edad del cobre, construyen en ciudades en llano, lo que hacen los argáricos es colocarse en promontorios elevados, promontorios escarpados con una topografía muy abrupta que permite controlar el territorio, controlar las zonas fértiles y también son zonas fácilmente defendibles. Aquí os traigo unos ejemplos de yacimientos en altura que no tenemos en la región, pero que fueron excavados por Louis Siret en el siglo XIX, principios del XX, y que luego en algunos casos fueron reexcavados por otras instituciones como el Instituto Arqueológico Alemán, en el caso de Fuente Álamo, o la Universidad de Granada para Castellón Alto, o el yacimiento de Peñarosa en Jaén, o el yacimiento de Gatas, excavado por la Universidad Autónoma de Barcelona. Bien, tanto la Bastida como la Almoloya, estos yacimientos que tenemos aquí arriba, tienen una ocupación continuada, se fundan en el 2200 y perduran hasta el final. Sin embargo, es la Tira del Lienzo, este yacimiento más pequeñito que también tenemos en Totana, que se funda 200 años después, ¿vale? Los primeros argáricos en instalarse, ¿vale? Fundado en el 2200, como comentaba, guardan un cierto parecido esas primeras habitaciones, esas primeras construcciones con lo que se hacía en época calcolítica, es decir, pequeñas cabañas, me voy a referir a esta de aquí, pequeñas cabañas de planta circular cuadrada, con zócalos de piedra, postes de madera y alzados de barro y con cubiertas de paja y de ramas. La técnica que se llama el bajareque, que aquí me he ido a lo que es la etnografía, porque muchas veces echamos mano para poder explicar este tipo de arquitectura, y simplemente son, como digo, los postes verticales entrelazados con ramas y cañas a los que se le aplica un mortero de masa de barro mezclado con fibras vegetales, con cenizas. Se le aplica para generar esos alzados de barro, ¿vale? En la fase... Bien, esas cabañas que os he comentado anteriormente sufrieron un incendio y hacia el 2000 aproximadamente hay un cambio del patrón de asentamiento y empieza la primera arquitectura en piedra. Por tanto, se crea un nuevo modelo constructivo y precisamente es en este modelo constructivo cuando también vemos que surge una clase social dominante que va a ser van a ser los alabarderos, o sea, los guerreros de la época, pero al mismo tiempo la élite de la época. Se van a levantar edificios, si los anteriores eran muy pequeñitos, tan solo tenían de 10 a 15 metros cuadrados, los de esta fase, esta arquitectura en piedra, los ámbitos van a ser más grandes, estamos hablando de 20-30 metros cuadrados, donde ya no solamente se habita, sino que se trabaja, permite trabajar dentro de la propia vivienda. Y también vamos a ver
innovaciones tecnológicas como es el empleo de la cal. Esto, claro, y construcciones monumentales que nos están hablando de esas ese nuevo conocimiento que tienen acerca de la ingeniería y de la arquitectura. Las cubiertas de estas habitaciones podemos restituirlas a partir de unos bloques de barro cocido que encontramos en las habitaciones. Y no se nos conservan las fibras vegetales, no se nos conserva la madera, ni la cuerda, ni nada, pero sí que al cocerse el barro permite que las improntas en las que estuvieron agarrado ese barro permanezcan. Entonces, sabemos que las casas están cubiertas con troncos de madera, con estas vigas de madera, atadas con cuerdas de esparto, y sobre eso colocaban también cañizo y carrizo de manera perpendicular, y sobre eso una gruesa capa que le llamamos de manteado, o sea, una gruesa capa de barro mezclado con cal, con fibras vegetales, que es, por ejemplo, este trozo que tenemos aquí, aplicado con las manos. ¿Veis? No sé si apreciáis bien esas marcas de aplicar la masa sobre una estructura. Las habitaciones estaban revocadas, pero también estaban enlucidas con el lucido de cal. ¿Veis? Aquí tenemos un fragmento con capas, con distintas capas. Eso quiere decir que estaban refactando y iban encalando sus habitaciones cuando era necesario. Pero lo más llamativo y lo más interesante, gracias al estado, al fuego y por supuesto al buen estado de conservación de la almoloya, es que se han conservado pinturas sobre esos estucos. Son pinturas de óxido de hierro con distintos motivos, ya son motivos circulares, lineales, aquí tenemos triángulos, que por lo que se ve ese tipo de dibujo, aquí hay una representación, se va reparando y vamos viendo un dibujo encima del otro con el mismo modelo. Cada una de estas construcciones en el interior de estos espacios tenemos elementos estructurales de obra. Vamos a encontrar cubetas de molienda, como estas que vemos aquí, unas cubetas hechas de obra con manos de moler, o sea, molinos y manos de moler, que servían para ir decantando la harina en estas cubetas. Tenemos bancos corridos para sentarse y para trabajar, tenemos hornos para cocinar. Estas cubetas de decantación son muy singulares porque servían precisamente para hacer la masa para la construcción. Aquí es donde vemos cómo traen sus piedras de margas, que es una tierra muy arcillosa, la mezclan con cal, con agua, con cenizas, y son las que luego vamos a ver empleadas en la construcción. Basares, que son estructuras también de obra donde colocar las vasijas, o estas plataformas que ya son de la última fase también para colocar las vasijas. Bien, los mayores cambios los vamos a ver en la última fase, en el 1750, es decir, la última fase de ocupación, y que viene precisamente también a coincidir con la máxima expansión de ese territorio argárico. No solamente con la máxima expansión, sino que la élite va a cambiar. Es decir, hay un grupo minoritario que se acentúa y cada vez va a ser más pudiente. Es decir, se acaban los alabarderos y son sustituidos por los guerreros con espada. Y estos guerreros o estas mujeres poderosas con esas diademas de plata son las que gobiernan estos últimos 200 años. Por tanto, esa concentración del poder es un control, está controlado por un grupo minoritario. Las estancias que vamos a ver aquí, pues son de esta tercera ocupación, van a tener un ligero cambio simplemente de orientación con respecto a las anteriores, pero sin embargo aumentan el tamaño. Estamos hablando ya de 70, 80, incluso 90 metros cuadrados.
Son plantas trapezoidales de piedra, grandes habitaciones, y eso también nos habla del aumento de la población. Para hacer estos edificios lo que hacen es grandes rebajas en el terreno, grandes plataformas para asentar sus casas, bien arrasando con la fase anterior o bien aportando tierra para nivelar y poder construir esta nueva planificación. Aquí tenéis la Bastida, este cerro que vais a visitar en breve, que son 4,5 hectáreas de terreno. Esta es la zona que hemos excavado, el Piedemonte. Aquí tenemos la zona de la muralla, pero tenéis que imaginar que la Bastida estaría completamente ocupada. Es un cerro que está esculpido en la montaña y sobre todo desde la parte baja, desde el Piedemonte hasta la cima. Dependiendo del tipo de espacio que tengamos para construir el área, no es lo mismo la tira de lienzo, que son 800 metros cuadrados, que la Bastida, que son 4,5 hectáreas, dependiendo, o la Almoloya, que son 3.000 metros cuadrados, dependiendo de esto, vamos a ver que las construcciones se van a acoplar a esa orografía. Entonces, vamos a tener 3 tipos distintos de formas de edificar. Para la Bastida lo van a hacer en barrios y todo este barrio que veis aquí, esto es la planta, una foto cenital, todo este barrio se va a construir en torno a esta gran balsa de agua, que es una balsa que distribuirá ese agua a todo su entorno, ¿vale? Van a estar edificios separados por calles, algunas plazas, pero siempre todo el mundo tiene acceso a ese agua. En el caso de la tira del lienzo, que es bastante más pequeño, vemos que hay una habitación central, en este caso son 100 metros cuadrados, que tiene un pasillo en torno a esa sala y en torno a ese pasillo, de forma radial, se van a ir distribuyendo esta serie de talleres y ámbitos que se accede precisamente por medio de ese pasillo. Y por último, quizá la arquitectura más novedosa o la planificación, ese primer urbanismo queda muy patente y muy marcado aquí en el yacimiento de la Almoloya, puesto que es la primera vez que vemos que un yacimiento se organiza en complejos habitacionales. Es decir, los complejos habitacionales son pequeñas manzanas compactas que tienen de 6 a 9 habitaciones. Se accede a ellos por medio de... Están separados entre ellos por pasillos muy estrechos o calles y se accede por medio de vanos abiertos en los muros, puertas, rampas o incluso escaleras. Pasando al tema de lo que es ya los materiales, las artesanías. La cerámica es una artesanía, los artesanos tienen las cerámicas muy estandarizadas, es una especialización. Aquí tenéis un repertorio de esas cerámicas argáricas, que solamente son 8, son cerámicas muy sobrias, que no representan nada, no tenemos motivos figurativos, ni de animales, ni incisos de ningún tipo, que contrastan precisamente con las cerámicas calcolíticas de la fase anterior, que, para que os hagáis una idea, pues eso, son esas cerámicas tan bonitas, con ojos, o sea, los ovulados, tanto en las cerámicas como en los huesos, vasos en forma de campana, que tienen incisiones tanto en bandas como en zigzag, en punteado. Y ya para rematar, en ocasiones lo que hacen es utilizar una masa blanca que le aplican sobre esa incisión para incluso resaltar más esa decoración. Pues volviendo a nuestras cerámicas, como digo, este es el universo de las formas argáricas. De estas 8 no se van a pasar. Son cerámicas hechas a mano, no tenían torno y con tres de ellas podemos componer
el resto de las vasijas. Desde el cuenco reacción, por ejemplo, esto es un cuenco, en este caso es una forma 2, un cuenco con un borde reentrante, colocándole un pie de copa, colocándole una peana, conseguimos obtener una copa, que son las copas típicas argáricas, estas copas tan bonitas, bruñidas, pero que si solamente con el pie, dándole la vuelta, obtenemos un vaso. Pero también son llamativas estas vasijas, esto es una forma 6, que son vasijas... vasijas... se ve mucho, ¿no? Están de fiesta. Bueno, como comentaba, estas vasijas bicónicas que tienen un cuerpo angular, un orificio en la parte de arriba y gracias a los análisis que nuestras compañeras han hecho de los residuos, lo que contenía, nos permiten saber que estas vasijas contenían comida muy elaborada y de muy buena calidad. Precisamente estas vasijas son las que le depositan a las personas de la élite, ¿vale? Son vasijas hechas para esta gente, no las tenía cualquiera. Y bueno, de esta panoplia que os muestro, hay vasijas de tamaño pequeño que sirven para el consumo de alimentos y para beber, vasijas de grandes dimensiones como estas que veis aquí, que son de almacenamiento tanto de grano como de agua. Y luego hay vasijas intermedias, un tamaño intermedio, que sirve para cocinar y para servir alimentos. Vale. En cuanto a la producción textil, el lino va a producirse a gran escala porque es una fuente de riqueza para esta sociedad y quizá es un material que está muy bien documentado porque cuando se ha conservado muy bien. Es muy difícil encontrarlo porque necesita unas condiciones muy específicas, que esté muy bien sellado el contexto y que sea un lugar seco, que no sea húmedo. Si a eso le añadimos que está en contacto con un objeto metálico, ¿qué pasa? Que cuando el objeto metálico se oxida, lo que hace es mineralizar ese tejido y es por eso que se nos preserva para poder estudiar este tipo de tejidos. Para tejer utilizaban estas pesas, que son pesas más o menos de este tamaño, las más pequeñas, las hay de distinto tamaño según la cronología. Estas grandes que veis aquí son más antiguas, que serían los pesos del telar. Tenemos también fosayolas, que están hechas en este caso con las rodelas de los ciervos. Las cornamentas de los ciervos tienen una rodela que se corta, se perfora y sirve como el tope de los usos, que es para enrollar las fibras. Y también tenemos este tipo de objetos que están fabricados en hueso, que son básicamente punzones y agujas para perforar el cuero y para coser. Durante mucho tiempo... ¿Se puede cerrar la ventana? Durante mucho tiempo se etiquetó la sociedad del Algar como una sociedad de metalurgos. Sí, puede cerrarla, no se puede. Ah, vale, no te preocupes. Se consideramos una sociedad de metalurgos porque debido a la gran cantidad de objetos que se encontraban en comparación a sus sociedades tanto anteriores como contemporáneas. Y estamos hablando de útiles, de armas, de útiles, de adornos, tanto de cobre como de bronce. También tenemos objetos de plata y en menor medida de oro. De la riqueza... Sí, de la riqueza
minerometalúrgica que tenemos aquí precisamente en el sureste, en la zona de Mazarrón, en la zona de Cartagena, en la zona de La Unión, parece lógico pensar que extraían el mineral de allí, pero gracias a los análisis químicos que se han hecho, nos dicen que ese metal procede de la zona de Sierra Morena en Jaén. Precisamente allí hay un yacimiento que se llama Peñalosa, que lo está excavando la Universidad de Granada, un yacimiento que está especializado en la extracción y en la transformación de ese metal. Es un metal. A ver. Vale. Es un metal que viene al sureste por medio de lingotes y lo que hacen es fundirlo en estos crisoles, en estas piezas de cerámica que se vierten a su vez en estos moldes hechos con una proforma, en este caso es un hacha, son moldes hechos sobre piedras muy blandas, sobre todo areniscas, o en este caso pues este cincel que vemos aquí. Se vierte para hacer estos objetos. Luego también sabemos que los enmangan, que es una nueva manera, ¿no?, de trabajar. Vale. También sabemos que la plata nativa no viene tampoco de la zona de Murcia, de Almería, como podríamos pensar, sino que viene de la zona del sur de Ciudad Real, otro yacimiento que hay justo en el extremo último de esa extensión argárica, que se llama La Encantada. De allí viene la plata que conocemos, del Alto Guadalquivir. Ya el oro, en este caso también hay piezas, pero es bastante más testimonial. Quiero resaltar en este caso el yacimiento de la Tira del Lienzo, porque es en esta sala que he comentado anteriormente, esta gran sala, se encontraron un conjunto de objetos de 7 piezas aproximadamente, de los cuales 4 son yunques y martillos y 3 son pulidores y afiladores. Este es uno de los yunques y nosotros lo miramos muy bien al binocular para ver si tenía restos de lo que podía ser cobre. Una vez que localizamos esos posibles restos, los mandamos a analizar a la Universidad de Viena y en este caso pues fue una sorpresa porque no era cobre, sino que era plata, ¿vale? Y precisamente este es el momento en el que, bueno, gracias al estudio y las marcas que se ven en esos yunques, sabemos que laminan la plata. Y ese es el momento en el que también se están haciendo estas famosas diademas que luego portarán estas mujeres. Por tanto, la Tira del Lienzo se nos convierte también en un taller, o quizá el primer taller dedicado a la orfebrería de la plata de la Europa continental. Pasando un poco al tema de la agricultura, sabemos que la agricultura no es extensiva, sino que es intensiva. De hecho, hay un monocultivo de cebada en esta última etapa. Los artefactos que encontramos macrolíticos durante la excavación, la gran mayoría suelen ser molinos como estos que vemos aquí, molinos de moler, pero también tenemos manos de moler, percutores, afiladores, pero esos percutores, esos afiladores también se utilizan para reavivar la superficie, para darle rugosidad a la superficie del molino para que siga activa. La importancia de la molienda, fijaos que también se queda de manifiesto a la hora de ver el tipo de materia que se emplean a la hora de la fabricación de estos molinos. Y es que al menos el 50% de los molinos que tenemos en el yacimiento de la Bastida, el 50% proceden de piedras volcánicas. Y en el entorno de la Bastida no tenemos piedras volcánicas. Se han ido a 20 y a 30 kilómetros para buscar estas piedras a la zona de Mazarrón, a la zona de Barqueros, para obtener estas piedras que son muy buenas, que son las lamproitas, las tacitas,
las andesitas, que son las que hacen la mejor harina. Y de hecho, podemos ver la extensión que controla esta gran ciudad que es La Bastida. Aquí tenemos una sala que es en la Almoloya, donde también vemos una gran cantidad de molinos. Está precisamente la habitación que tiene las piletas con los molinos sedentes y los móviles para decantar la harina aquí, pero también hay una gran cantidad de molinos repartidos por toda la sala. De hecho, también es interesante señalar, cuando vayáis a La Bastida, hay una de las habitaciones del departamento 18 que tenía más de una veintena de molinos que al día podían producir harina para 60 o 70 personas. Eso quiere decir que hay un excedente, porque ya estaría la familia que viviera en ese taller ya estaba servida, por tanto, estamos hablando de que hay una producción supradoméstica. Y esto también es novedoso con respecto a la fase anterior. En cuanto a las tumbas, aquí os he traído, también hay una clara diferencia y muy marcada con respecto a la época calcolítica. Si bien los calcolíticos enterraban a sus muertos en fosas, en grandes fosas comunes, y fuera de los poblados, los argáricos lo que hacen es enterrarlos dentro de las ciudades y debajo de sus casas. Esto es un ejemplo que veréis cuando vayáis a La Bastida, de todas estas urnas que se encuentran colocadas en el suelo de las casas son los enterramientos que hemos excavado. Estos son réplicas y veréis las réplicas allí colocadas. Hay varios tipos de enterramientos. Están las urnas, como estas que veis, y la cerámica que se emplea no se hace expresamente para enterrar a una persona, sino que se reutiliza de lo que tienen en casa. Y el tipo de urna va en función del individuo. Veis, aquí tenemos urnas infantiles, que son muy pequeñitas, mientras que urnas para adultos suelen ser más grandes, que son esos grandes contenedores de 200 y 300 litros que utilizaban para almacenar el grano o el agua. También tenemos las cistas, que son las cajas de piedra. También tenemos fosas y no he podido al final meter una imagen de las covachas, que son un tipo de enterramiento que también tenemos en La Bastida, pero solamente hemos sacado dos, que son los enterramientos que se hacen en las partes traseras de los muros. Son enterramientos colocados en horizontal, pero siempre están cegados por un muro. Muy típicos son del yacimiento de Castellón Alto, al ser unas construcciones muy abruptas, utilizan precisamente las paredes para ahorrar espacio para construir, ¿no? Una de las características del Argar son las ceremonias fúnebres marcaban claramente la diferencia de sexo y de clase. Aquí tenemos una imagen a la derecha de una mujer, esta es la tumba 60 de La Bastida, donde la mujer está colocada sobre su lado derecho, de cúbito lateral derecho, mientras que los hombres, en el caso de esta tumba de la izquierda, es un guerrero de la Almoloya, hay 80, está colocado en el lado izquierdo. Este hombre es un guerrero porque lleva su alabarda y su espada. De hecho, también los sexos van a tener un tipo de ajuar específico, es decir, los hombres van a tener las armas, las alabardas o las espadas, mientras que las mujeres van a tener los punzones y los cuchillos. Los cuchillos y los puñales también es posible que los tengan ambos sexos, pero claramente las armas van a ser, ya digo, alabardas y espadas hombres, y el punzón automáticamente suele ser para la mujer.
En cuanto a las clases sociales, se hizo un estudio estadístico de estos ajuares que acompañaban a los muertos, que ha permitido buscar y conocer el valor social de los objetos calificados por su materia y por su asociación. A partir de ahí se ha podido generar una pirámide social en la que arriba, en la cúspide, tenemos a la élite con los objetos que os he comentado anteriormente, objetos singulares, la plata, la diadema, por supuesto, las espadas y las alabardas, esa forma 6, pero también grandes cantidades de adornos personales, tanto de plata, el oro también es categoría primera, y una buena concentración de estos objetos. Por debajo tenemos el 40%, no lo he dicho, pero esto es el 10% de la población. Por debajo tenemos el 40% de la población, que serían los ciudadanos con derechos, en los que encontramos objetos de cobre, 1 o 2 a lo sumo, y acompañados con algún objeto cerámico. Y por debajo tenemos a la cuarta y la quinta categoría, el 50% de la población, que estaría en situación de servidumbre y probablemente esté en el régimen de esclavitud, en algunos casos. Me vuelvo un poco al poblado porque tengo que hablaros de las fortificaciones de sus poblados. Es importante porque buena parte de ellos, los que están en altura, tienen una defensa artificial. En el caso de la Tierra del Lienzo, tiene un muro bastante potente con 2 torres a los lados que rodearía el poblado. Solamente lo hemos podido excavar en esta parte porque por la parte de aquí está bastante erosionado. La Almoloya también tiene una zona con una defensa artificial. La Almoloya, al ser un cerro amesetado, naturalmente está protegido, pero precisamente esta zona que veis aquí es el acceso recortado en la roca que te permite subir a la plataforma superior, y es precisamente en este punto que colocan las murallas de defensa. Y por supuesto las murallas de la Bastida, que es un complejo de fortificación que se coloca al norte, porque también la Bastida tiene 2 defensas naturales, que son la Rambla del Ébora al sur, la Rambla Salada al este. Entonces le queda la parte norte, que tiene que ser protegida con una defensa artificial, y colocan esta muralla imponente que vemos aquí. Precisamente, bueno, esta muralla se funda en el 2200, cuando, como al principio os he comentado, esas cabañas pequeñitas de barro y de madera, pues cuando están viviendo en cabañas pequeñas, están empezando a edificar una línea de muralla, que es esta que vemos aquí, con hasta 4 torres macizas, y que a lo largo de los siglos van a ir ampliando hacia el 2000 más o menos. Van a construir una segunda línea de muralla, que es esta que vemos aquí, con 5 torres, me falta una aquí en la fotografía, 5 torres macizas trapezoidales muy juntas, con 3 y 4 metros de altura conservada, con lo cual hay que pensar que tendrían hasta 6 metros de altura, totalmente revestidas de mortero para que los asaltantes no pudieran escalar. Y sin un origen, probablemente en las últimas excavaciones tenemos la puerta en este punto. Cuando colocan el segundo lienzo de muralla, la puerta la colocan por este lado, o sea que no solamente colocan una muralla defensiva inclinada, bastante difícil de acceder por esa pendiente tan pronunciada, sino que la puerta la colocan escondida justo a la vuelta de esa segunda línea de muralla, dejando un pasillo muy estrecho, y sobre todo estaría controlada por esos guerreros que estarían en las partes altas, que en caso de asedio podrían defenderla con bastante facilidad. Me falta hablar un poco de la gestión del agua, de las obras hidráulicas. Tenemos en la Bastida la captación del agua en esta gran balsa. Es una balsa que emplea una hondonada en el terreno para rebajar más el terreno, colocar una estructura escalonada
en el este un gran dique de contención y aquí en este marco una estructura también que permitirá recoger el agua. Estamos hablando de una balsa que tiene una capacidad de 300.000 litros y que sería la que suministraría de agua a todo ese barrio que tenemos debajo. Otras obras hidráulicas son las cisternas que tenemos aquí. Esta es una cisterna de la Almoloya, con una capacidad bastante más reducida. Hay la diferencia entre las balsas y las cisternas, es que las balsas están al aire libre mientras que las cisternas están cubiertas, y con una capacidad de 17.000 litros, y otra cisterna que encontramos también en la Bastida, justo en el lienzo, detrás de las líneas de murallas, o sea, también protegida el agua. En este caso, esa cisterna está conectada con 2 piletas de decantación que hay un poquito más arriba porque el agua discurre por la ladera. Entonces, lo que hacen esas piletas es decantar todas esas escorrentidas, toda la grava, toda la suciedad, haciendo que el agua más limpia pase a esta cisterna, que estaría contenida probablemente por un muro de tapial, probablemente. Pero la obra por excelencia que acabamos de hacer en 2018 es una obra de ingeniería espectacular, porque esta línea que veis aquí es un recorte en el terreno, excavados a lo largo de 71 metros, con mínimo 2,70 metros de profundidad, máximo 1 metro de anchura, que viene en paralelo a la rambla salada. Entonces, lo que hacen es captar el agua de las zonas más altas de la rambla para, por medio de ese canal, introducirlas dentro de la ciudad. Pero veis que sobrepasa las murallas, lo que es el lienzo de la puerta, por tanto, también te está hablando de una defensa propiamente, pero también de un control a escala supradoméstica de esa gestión del agua. Y voy a terminar porque se me ha cumplido seguramente la hora, pero no puedo dejar de mencionar la Almoloya y como otro elemento supradoméstico, otro edificio supradoméstico, esta sala que tenemos aquí en el complejo 1 de sus 9 complejos habitacionales. Esta sala predomina por sus dimensiones, por su arquitectura, por su disposición y nada tiene que ver con el resto de la Almoloya. De hecho, esta sala estamos hablando que tiene, a ver, sí, es una sala que tiene, bueno, a ver, otra sala trasera separada por un tabique, pero en total estamos hablando de 128 metros construidos, con grandes muros de 1 metro, con rebancos corridos en torno, aquí quizás lo veis mejor porque esto es una... En la siguiente. Ahora, no. Ahí. Esto es cuando ya hicimos una restauración de esa sala. Bancos corridos a distintas alturas. Esta sería una altura. Aquí en el fondo tenemos otro banco a otra altura y un podium, que es este que hemos visto aquí, a otra altura. Una estructura escalonada probablemente para bajar al interior y un gran hogar central justo delante del podium, con 1, 2, 3 y 4 postes que ayudan al tiro de ese hogar. Precisamente esos bancos a distintas alturas nos hablan de los 3 niveles de presencia, de esos 3 niveles, esas 3 categorías sociales que os he comentado, donde quizá el pueblo ya no se siente en la zona más baja, la clase intermedia en la, y aquí hay mucho mejor, la clase intermedia al fondo, en ese banco un poquito más elevado, y la élite se sentaría en ese podium que tenemos justo delante del hogar. Es un edificio muy singular, con hasta una veintena de postes, tanto adosados como una correa de cimentación, una serie de postes que van recorriendo toda la longitud de la sala para sustentar la cubierta. Probablemente en esta sala trasera que tenemos aquí haya un
otra altura, ¿no? Y en esta sala lo que llama la atención es que no había nada. O sea, no tenemos ningún tipo de producción, ningún tipo de actividad, nada de nada. O sea, llama la atención precisamente por su ausencia y, por tanto, nos tendríamos que pensar en lo social y lo político, ni siquiera en lo religioso, porque tampoco tenemos ningún símbolo religioso. Y bueno, nosotros de momento, salvando las distancias y a su escala, sería algo así como las salas de audiencias o los parlamentos que tenemos nosotros en la actualidad. Y ya aquí, precisamente, fue en esta sala que se encontró, justo en esta esquina, en esta zona que he marcado en rojo, debajo de la banqueta encontramos una gran losa de caliza. Cuando la levantamos encontramos una vasija tapada con otra laja que destapamos. Una vez que nos colocamos delante nos encontramos la tumba más rica encontrada hasta la fecha de época argárica. Tengo que aprovechar esta ocasión, la encontramos en 2014, tengo que aprovechar esta ocasión para comunicaros que este ajuar por fin ha visto la luz después de tantos años y lo podrán ver en el Museo Arqueológico, en el Museo Ciudad de Mula, en una exposición que hemos hecho expresamente para esta sala y para toda la gente que estaba enterrada en esta sala. Y bueno, con esto creo que nos he pasado un poquillo, pero bueno, doy por concluida mi charla. Muchas gracias por su atención. Bueno, pues yo creo que nos han ilustrado bastante bien sobre lo que vamos a ver en la Bastida y sobre la cultura argárica. Ahora, pues como es costumbre, abrimos un periodo de preguntas por si alguien quiere hacer alguna intervención para alguna duda que le haya podido quedar de la conferencia recibida. En la Bastida había el extremo de sal, ¿no? ¿El extremo de sal? Era un río de sal, ¿no? De agua de sal. La rambla salada, ¿Usaban esa sal? Porque sal en ese tipo era bastante importante. Sí que hay bueno, no podemos saber si la utilizaban. Lo que sí es que, por ejemplo, al restaurar las piezas de la Bastida, sabes que requieren un proceso y uno de los pasos a seguir es que después de lavarlas se desalan. Entonces la restauradora lo que hace es coger los niveles precisamente del desalado, y decía que muchas de esas piezas tenían un alto porcentaje de sal, muy exagerado en comparación con otras piezas. Es posible que ese agua sí que no serviría para beber porque realmente es muy salada, pero sí que la emplearían para el uso bueno, para la construcción, para las cerámicas y demás. Con las excavaciones que se han hecho, ¿se puede determinar si era una sociedad matriarcal o patriarcal? ¿Hay algún indicio al respecto? De momento no podemos decir algo así. Lo que sí puedo adelantar es que ¿se me oye? Sí. ¿Sí? Lo que sí podemos adelantar es que, bueno, son los hombres los que se quedan en los poblados y son ellas las que se mueven, porque al menos sabemos que en el yacimiento de la Almoloya tenemos, gracias al ADN, muchas, bueno, es un haplotipo, es un tipo de ADN que es propio de los hombres, que es el RH, no me acuerdo, el R, se me ha ido la pinza. RH. Miguel. R1B, exacto, gracias. R1B.
Sin embargo, el ADN de las mujeres cambia, o sea, tenemos hasta, como lo llamamos, hasta 13 Evas. Entonces, quiere decir que las madres no encontramos a mujeres con sus hijas. O sea, cuando parece ser que cuando la chica se hace mujer, se trasladan a otros yacimientos y son ellas las que se moverían de yacimiento. Pero hablar de un momento de patriarcalidad o matriarcalidad no podemos decir acerca de eso. Bueno, pues parece ser que algún compañero... Desde Barcelona te felicitan por la conferencia, desde la delegación de Barcelona. Que nos han estado viendo a través de... Gracias. Sí, por aquí hay una pregunta. La cultura algarica, ¿cómo enlaza con la gente, con la ibera? No enlaza con la ibera. Los íberos la cultura algar acaba en el 1550, los íberos son ya del 9, del 10, o sea, son bastante más tardíos. ¿Qué pasa? Cuando hay una crisis en 1550, el motivo por el cual la sociedad del algar se explota, por decirlo de alguna manera, ya deja de ser algar y la gente empieza a vivir de otras maneras. O sea, no tienen nada que ver, no quieren saber cómo se ha vivido anteriormente y viven de otras maneras, pero son cientos de años después que están los íberos, pero es el bronce tardío que está muy poco estudiado, de verdad. Pero salta. La palabra algar se refiere a un lugar concreto físico o a una cultura nada más. Es lo comentaba al principio. Claro, una cosa es el algar, como el que tenemos cerca de Cartagena, y otro es Argar. El nombre del Argar es el yacimiento que se encuentra en Antas, en Almería, y se le llama cultura del Argar porque fue el primer yacimiento excavado. Bueno, no fue el primer yacimiento, podríamos decir que la Bastida fue primero, pero quien le dio nombre a esa cultura fue Luis Siret y por eso le llamo cultura del Argar. Tiene varios emplazamientos que yo sé. En otros territorios europeos hay cultura del algar. No, solamente la tenemos en ese territorio que yo he marcado, solamente en el sueste de la península ibérica. Fuera de ese marco, de ese territorio que yo he marcado, fuera de esa frontera, no hay algar. Tenemos el bronce manchego, el bronce alicantino, pero está muy bien definido. Todos los materiales, o sea, cuando vemos qué es lo que está fuera y qué es lo que está dentro. No hay posibilidad de... Bueno, los élites, por supuesto, sí que son los que hay comercio, pero está muy bien definida la frontera por eso. Por eso tenemos precisamente que en nuestra región tenemos un privilegio porque nadie tiene este tipo de yacimientos. Y aquí, precisamente, en la región, tanto la Bastida como la Almoroya como la Riera del Lienzo son joyas que precisamente tenemos que proteger y divulgar todo lo que podemos y difundir, por supuesto. Entonces, se podría entender que el algar es un lugar físico, que tiene una cultura que es la que se llama cultura del algar. El algar es un yacimiento. Es un yacimiento que se está en Almería, un yacimiento que se llama el algar. Y al excavarse ese yacimiento, el primero, le dan nombre a la cultura debido a ese yacimiento. Si hubieran excavado, hubieran publicado la Bastida antes, porque lo excavó el Rogelio Incharrañeta, en el final del siglo XIX, podrían haberle dicho cultura bastidera, por ejemplo, pero en este caso se adelantaron los almerienses, bueno, en este caso Luis Siret, y le dieron cultura del algar por ese yacimiento que se encuentra en Antas. Quizás no me lo había explicado bien antes. Debería felicitarte. Y bueno, mi experiencia es mucho más antigua, pero me ha encantado porque yo me llevo una panorámica de la cultura del algar y sobre todo de la
maravilloso patrimonio que tenemos en Murcia, que la sociedad es eminentemente belicista, y a mí me hace preguntarme si los 3 yacimientos que tenemos en Murcia estarían como vinculados y si entrarían en conflicto con los restos, que supongo que no tendréis respuesta para ello. Bueno, no lo sé. Bueno, yo, a ver, cada uno de estos yacimientos, o sea, la Bastida la consideramos una de las capitales de ese territorio algárico y nos la imaginamos, o sea, y la Almoloya también es independiente de la Bastida, ¿vale? Entonces, como si fueran las poligriegas, que es un territorio muy amplio con grandes señores que controlan su territorio y sus áreas de captación de recursos y de control. Pero en principio no podemos decir que entren en conflicto porque lo que van es, o sea, no hay vestigios para poder decir eso, pero yo lo aventuramos por el día de el mañana. sistema defensivo y porque son... Claro, dices tú, ¿de quién se defienden? Pero claro, las defensas de la Bastida son del origen, o sea, entonces, como es un territorio nuclear, o sea, imagínate toda la cuenca de Vera y de ahí, y ahí comienza a alargar. Pues claro, tienen que defenderse, claro, las murallas de la Bastida, al fundarse en el 2200, son imponentes, lo que pasa es que se van ampliando y se van aumentando. ¿De quién se defienden? Pues no lo sé, pero también pensamos, y a lo mejor es que no quieren que salgan la pasada de gente que tiene trabajando para ellos el control de una producción. Tú imagínate, serían 1000 personas las que estarían viviendo en la Bastida y que tienen que controlar, ¿sabes? Las armas, muchas armas no están usadas, ¿sabes? No tienen los filos desgastados, entonces pues piensas, pues son armas coercitivas, que es como si uno tuviera una pistola y entonces soy mucho, pero quien la tiene es el que manda, aunque no la utilices. Pues tendría que ser... Vale, damos la palabra a este chico y como última intervención. Estos 3 yacimientos están todos bajo el proyecto de la Universidad Autónoma de Barcelona. Sí. ¿Cómo funcionaría en la plantilla? ¿Hay oportunidad para los que estudiamos en Murcia? Por supuesto que yo soy de Murcia. Claro que sí. De hecho, estamos siempre colaborando con la Universidad de Murcia, en el caso de Prehistoria de Joaquín y de Ignacio, y ahora vamos a intentar dar un pasico más y trabajar más conjuntamente para crear sinergias y para precisamente para generar cantera aquí en Murcia, porque realmente es nuestra obligación los que estamos aquí de defender nuestro patrimonio y trabajar por él. O sea que, por supuesto, que tiene cabida, claro que sí. ¿Y la campaña cómo se realiza? Ay, pues todo viene de la financiación. O sea, luchamos año tras año a brazo partido para que la financiación no se pare, porque aunque la investigación no se para, pero siempre necesitas que la investigación avance y que las cosas, por ejemplo, no se caigan en el caso de que estén excavadas. Nosotros excavamos en el mes de junio y julio de este año. Ahora mismo estamos en campaña de restauración precisamente de la zona que hemos excavado y bueno, nuestra idea sí, cada año es hacer campaña, pero como te digo, depende de la financiación. Pero bueno, ya teniendo el contacto con Joaquín y con Ignacio, estamos dando el contacto para que aquellas personas que os apetezca venir a excavar y trabajar con nosotros, aprender sobre todo, pues tenéis todo, vamos, las puertas abiertas. Bueno, pues yo creo que ya podemos dar por terminada la conferencia. Creo que ha sido bastante ilustradora para el próximo sábado cuando vayamos a verla y pues para tener lo que es una visión general de lo que es la cultura algárica y lo que